Seguimos entre las actividades de la semana 1 para Matemáticas 3. En esta ocasión veremos distancia entre dos puntos. Comenzaremos con una pequeña definición acerca de segmentos rectilíneos. Y nos dice que una recta dirigida es aquella en la que una dirección se define como positiva y su dirección opuesta como negativa. La porción de recta comprendida entre esos dos puntos se llama segmento. En un sistema coordenado unidimensional, la distancia dirigida entre dos puntos, en este caso el punto 1 marcado como x1 y el punto 2 como x2, se obtiene restando a la coordenada del punto final la coordenada del punto inicial. Lo hacemos con cualquiera de estas dos fórmulas. Por decir, del punto 1 al punto 2 sería x2 menos x1. O si lo hacemos del punto 2 al punto 1, sería x1 menos x2. Veremos cómo funciona esto en este ejemplo. Si queremos la distancia dirigida de A a B, veremos que es 5. En este caso, la distancia la vamos a medir desde el punto A hasta el punto B, en esta dirección que indica la flecha. Marcaremos entonces, si queremos la distancia de A a B, 3, que es la distancia más alejada, menos 2. Eso es lo mismo que tener 3 más 2, y eso será 5. Entonces la distancia de A a B es positiva y será 5. Si queremos medir la distancia en el sentido contrario, es decir, desde B hasta A, sería de esta manera. Vamos a medirla desde B hasta A. Entonces la flecha nos queda en sentido opuesto. Los cálculos serían así. Distancia de B a A es igual a menos 2 menos 3, lo cual nos da un resultado de menos 5. Si te fijas, es negativo. Cuando no consideramos el sentido, hablamos simplemente de distancia entre dos puntos, es decir, no importa si lo medimos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, el valor absoluto de la distancia dirigida entre los dos puntos es la distancia entre ellos. Es decir, que la distancia entre A y B es 5. Considerando el valor absoluto de A a B, es igual al valor absoluto de 5, y eso es 5. Si consideramos el valor absoluto de BA, sería el valor absoluto de menos 5, que también es igual a 5. En este caso no importa si lo medimos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, será el mismo valor, 5. Cuando hablamos en un plano bidimensional, la distancia entre los puntos, en este caso sería el punto 1 con coordenadas x1, y1 y el punto 2 con coordenadas x2, y2, se va a utilizar. Fórmula. La distancia del punto 1 al punto 2 es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Vamos a seleccionar ahora el ejemplo. Observa, el ejemplo consiste en obtener la distancia entre el punto P, que tiene coordenadas 4,6, y el punto Q, que tiene coordenadas 1,2. Veamos cómo se aplica este ejemplo. Aquí tengo ya que dice la distancia entre los puntos A y B
perdón, P y Q es obtenida con esta fórmula. La fórmula de la distancia entre los dos puntos. En este caso, vamos a marcar el 4 como X1, el 6 como Y1, el 1 como X2 y el 2 como Y2, para poner los puntos en ese orden dentro de la fórmula. Y vamos a sustituir. X2 en este caso sería el 1, menos X1, que sería 4, ambos elevados al cuadrado, más Y2, que sería el 2, menos Y1, que es 6, al cuadrado. Haciendo las operaciones, nos queda menos 3 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado. Es decir, 9 más 16 igual a 5. Igual como lo hicimos en el otro ejemplo. En el siguiente ejemplo veremos otra aplicación de esta misma fórmula. Este ejemplo dice, demuestra que los puntos A, menos 6, menos 3, B, menos 2, menos 1 y C, 4,2 son colineales. Es decir, vamos a ver si estos puntos corresponden a una misma línea. Para eso tendremos que aplicar el siguiente concepto. Para saber si estos tres puntos están en una misma línea, debemos obtener la distancia del punto A al punto B, la sumaremos con la distancia del punto B al punto C y la compararemos con la distancia del punto A al punto C. Si estas distancias son iguales, querrá decir que los puntos son colineales. Veamos. Calcularemos primero la distancia AB. Que será menos 2 menos 6 al cuadrado más menos 1 menos 3 al cuadrado. Nos dará menos 2 más 6 serán 4 al cuadrado. Perdón, sí, 4 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. 16 más 4. Es decir, raíz de 20. O lo que es lo mismo, menos 2 raíz de 5. Luego calcularemos la distancia BC. La distancia BC será 4 menos 2 al cuadrado más 2 menos 1 al cuadrado. 4 más 2 son 6 al cuadrado
más 3 al cuadrado. 36 más 9. O sea, raíz de 45. O lo que es lo mismo, 3 raíz de 5. Por último, la distancia AC. La distancia AC será 4 menos 6 al cuadrado más 2 menos 3 al cuadrado. Sería 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto es igual a raíz de 125. Es decir, 5 raíz de 5. Y para que se cumpla la colinealidad, tenemos que cumplir con que la distancia de AB más la distancia de BAC debe ser igual a la distancia de AC. Veremos, sería 2 raíz de 5 más 3 raíz de 5 debe ser igual a 5 raíz de 5. O sea, 5 raíz de 5 sí es igual a 5 raíz de 5. Por lo tanto, sí son colineales.